Moda UPB. Inexmoda, en su constante esfuerzo por formar y profesionalizar el sector, ofrece una completa parrilla de diplomaturas en alianza con las más importantes universidades del país. A continuación, Natalia Zapata, coordinadora del Centro de Educación Continua de la Colegiatura Colombiana, nos contará sobre la diplomatura Comunicación de la Moda. Bienvenida, Natalia. Buenos días para todos. Desde hace 5 años, Inexmoda y Colegiatura Colombiana han desarrollado las primeras 4 versiones de la Diplomatura en Comunicación de la Moda para brindar herramientas apropiadas para la divulgación sobre el diseño y la moda en la opinión pública, así como técnicas para posicionar los productos y las organizaciones de la moda a profesionales y estudiantes de los últimos semestres de las áreas en comunicación, modas, publicidad, marketing y saberes afines. Este programa de formación se desarrollará en 128 horas teóricas y 24 horas prácticas de manera presencial con trabajos de campo y participación en las ferias como Colombia Moda y Colombia Tex, dependiendo de la fecha en la que se inscriban. Contará con la orientación de docentes locales, nacionales e internacionales. Tenemos 7 conceptos para la diplomatura, para el desarrollo de la diplomatura, en donde está en primera parte nivelatorio de comunicación y moda, gestión de comunicación para la moda es el segundo nivel, historia y semiótica de la moda, mercadeo de moda, estilismo y fotografía de moda, periodismo y moda y tecnologías y moda. Y al final contaremos con un workshop con una docente internacional que se realizará los últimos días de la diplomatura con el fin de aterrizar todo lo aprendido en la diplomatura. Los docentes locales que nos acompañan, entre otros, están Ana Lucía Jaramillo, Julián Posada, Laura Villa, Catalina Rendón, Carlos Alberto Rúa, Jesús Gabriel Arcosta, entre otros. Y a nivel nacional nos estará acompañando Felipe Espinosa y Angélica Gallón. Y a nivel internacional, el docente Juan Luis Izaza, y estamos en este momento en la consecución de la docente internacional para el workshop, que es al final de la diplomatura. Incluye el certificado de la diplomatura, certificado del workshop, memorias de la diplomatura y memorias del workshop, además el workshop como tal y escarapela para Colombia Tex 2014. La fecha de inicio será jueves 5 de septiembre de 2013, la fecha final viernes 22 de noviembre. Los horarios en que se dicta son jueves y viernes de 5 a 9, los sábados de 8 a 12 del día, y tenemos descuentos, 15% para convenios con Inexmoda, 15% empleados y convenio también con colegiatura y 10% de grupos a partir de 2 personas. Para mayor información pueden ingresar a las páginas www.inexmoda.org.co o www.colegiatura.edu.co o comunicarse al 354-7120, extensión 291 o al teléfono 604-3709. Para mayor también información aquí dentro de la feria, les sugerimos que visiten el stand que está aquí afuera del Pabellón del Conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Queremos recordarles a todos que a partir de agosto podrán descargar completamente gratis las memorias del Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB en las páginas colombiamoda.com, upb.edu.co e inexmoda.org.co. Universidad Pontificia Bolivariana, formación integral para la transformación social y humana. El consumidor ya no es un target, ahora es una actitud y una convicción. Bajo esta premisa, le damos una cordial bienvenida a Juan Luis Izaza, director de Estrategia y Social Media de Tribal Worldwide, quien nos acompañará con su conferencia El fin de los segmentos y el principio de los instantes, la historia que hay que contarle al consumidor digital. Juan Luis, bienvenido. Muchas gracias. Bueno,
Muy buenos días. Me da mucha alegría estar con ustedes compartiendo hoy en el Pabellón del Conocimiento. Cada año que he participado acá veo el evento más grande, veo más gente, veo más participación y eso me parece muy interesante. Veo cómo la ciudad cada vez más vive con este evento y me parece que es la gran oportunidad que tenemos de compartir muchos conocimientos, experiencias, lo que están haciendo las marcas y eso tiene mucho valor, pues no solo para la ciudad, sino para toda la gente que trabaja en el tema de la moda. La presentación que vamos a ver hoy la he llamado el fin de los segmentos y el principio de los instantes y ahorita les voy a contar de qué se trata la historia que hay que contarle al consumidor digital. Para comenzar, soy Juan Izaza. Mi trabajo es conectar las marcas y las personas, eso es lo que hago todo el tiempo y es lo que más me gusta hacer. En esta conexión de las marcas y las personas, trabajo desde una agencia de publicidad que es DDB y también Tribal, que es la compañía digital que hace parte del grupo DDB. Lo que quiero decirles hoy es que es el momento del fin de los segmentos, pero también es el momento del fin del target. Y es que trabajando en comunicación y trabajando en publicidad, me he dado cuenta que el concepto de target, que es un concepto que hemos usado por años, empieza a desgastarse. Es un término que tomamos del mundo de la guerra, ¿no? del mundo militar, y era un poco a quién tengo que dispararle, ¿no? Era un poco este concepto y tratamos de ponerlo en la vida de la gente, ¿no? Entonces tratar de ponerle este target en la vida del consumidor y siempre preguntarnos quién es el target para esta marca, ¿no? ¿A quién va dirigida? Siempre nos preguntamos a quién deberíamos impactar con nuestra comunicación, quién es ese target, ¿no? Y este concepto empieza a desgastarse. De hecho, una cosa que me llamó mucho la atención es una campaña, esto es parte de una campaña que hizo Lincoln, que es un auto de la compañía Ford en Estados Unidos, y dice en su publicidad, tiene estas fotos y dice, desde un punto de vista estadístico, ellos son la misma persona. Y lo que está mostrando simplemente es que, pues, probablemente en el proceso de pensamiento y de diseño de la estrategia de comunicación de Lincoln, se dieron cuenta de lo que nos estamos dando cuenta con muchos productos y con muchos servicios. Y es que es imposible establecer un target, porque evidentemente desde el punto estadístico ellas son la misma persona, probablemente hombres y mujeres, no sé, 25 a 45, profesionales, y resulta que, pues, puede ser cualquiera de ellos y evidentemente solo ver la apariencia ya sabemos que no son claramente la misma persona. Y entonces empiezan a aparecer casos como si yo les pregunto a ustedes que estuvieran haciendo una campaña para videojuegos, ¿qué edad creen que tendría el target? No me dirían que este es un target para videojuegos, ¿no? Sin embargo, 1 de cada 3 jugadores o gamers en el mundo tiene 50 años o más. Y esto es parte de la transformación que han logrado los medios digitales. El acceso, esa es la gran transformación. Yo siempre digo con las estrategias digitales, lo importante del mundo digital no es lo que pasa en el mundo digital, sino lo que pasa en la vida de la gente como consecuencia de la interacción diferente que nos ha planteado el mundo digital. Y lo mismo, si les dijera que hay que hacer una estrategia para vender smartphones, ¿a quién creen que habría que dirigir los smartphones? Bueno, pues en Estados Unidos la penetración más alta en smartphones lo tienen los adolescentes en hogares socioeconómicos con el nivel socioeconómico más bajo. Entonces empieza a cuestionarse muchos de los paradigmas de lo que pasa con el target. Y vamos a revisar 4 realidades en las que nos enfrentamos hoy y que muestran el desgaste del concepto de target. La primera es que los targets ya no predicen la compra. No por pertenecer a un grupo de edad o a un nivel socioeconómico, la gente está interesada en un producto o no necesariamente. Sino que lo que predice la compra tiene mucho más que ver con una actitud, con una conexión, con un estilo de vida, con una visión del mundo. No es un target, es mucho más que eso.
Y lo interesante aquí ustedes me dirán, sí, pero si es una marca muy costosa, pues evidentemente hay una segmentación por nivel socioeconómico. Ustedes han visto todo el fenómeno de lo que ha pasado y creo que lo inició de una manera muy inteligente H&M en el mundo, de traer diseñadores costosísimos, inaccesibles, imposibles de pagar para muchos consumidores y empezó a hacer colecciones con ellos y a darle acceso a la gente, a hacer asequible eso que tenían estos diseñadores para ofrecer. Bueno, pues eso es una de las muestras que evidentemente, pues si una persona no tiene el nivel socioeconómico para poder acceder a una marca que es muy costosa, hoy es posible a través de este tipo de acciones. Pero hay una cosa que es muy interesante cuando nos planteamos el tema de los segmentos. Cuando yo empiezo a pensar en el desgaste del concepto de target, digo, en el fondo, las marcas más valiosas, las marcas más importantes del mundo y particularmente en el mundo de la moda, lo han sabido siempre. Si yo les pregunto a ustedes quién es el target de Chanel, la respuesta es muy simple, la gente a la que le gusta Chanel. Es decir, es imposible ubicarlos en un país específicamente, incluso en un género. Es simplemente la gente que siente una conexión con esa marca. ¿Por qué? Porque las marcas crean una cultura que atrae a las personas que comparten esa misma visión sobre el lujo, sobre la practicidad, sobre la elegancia, sobre la estética, lo que sea. Nosotros hacemos, proponemos, encontramos un grupo de gente que busca eso. Eso es lo que hacemos. No es un target, es una actitud. Y esto las marcas de moda lo han entendido mucho mejor. Imagínense a Comme des Garçons o a Viktor & Rolf o cualquier diseñador decirle, no, espérate, vamos primero a hacer una sesión de grupo para ver si las mujeres les gusta lo que tú vas a proponer. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la moda es una expresión y las marcas en el fondo todas son una expresión y eso es lo que vamos a ver hoy. Cualquier marca, lo primero que tiene que preguntarse es cuál es mi expresión, ¿no? Cuál es mi convicción y qué es lo que yo quiero expresarle al mundo. Y eso va a ser cada vez más relevante. Y lo que es muy interesante es que definitivamente el mundo digital pues cambió el acceso, ¿no? Entonces, antes probablemente con la comunicación se podía segmentar. Entonces tú podías hacer que un mensaje solo lo vieran algunas personas que tenían acceso a determinados medios. Hoy la realidad, no quiero decir que no se puede segmentar, de hecho se puede microsegmentar y puedo llegar a ti exactamente porque tienes hábitos y comportamientos muy específicos. Pero lo que quiero decirles es que la información está disponible para mucha gente. Entonces no hay la posibilidad de que las marcas hablen únicamente a un grupo de manera que excluyan a los otros, porque cada vez más es accesible a todo el mundo. Entonces, si antes hablábamos de alcanzar un target de consumidores potenciales, hoy lo que pensamos mucho más es encontrar lo que tiene la marca en cada persona. Y esto se vuelve súper interesante. ¿Por qué? Porque ustedes ya no deberían preguntarse, allá afuera hay un grupo de gente que tengo que ir a cazar como si fuera, como les digo, un término del mundo de la guerra, de los militares, es, allá hay unas personas que están por ahí, escondidas entre otras, y yo tengo que ir a exactamente dispararles a los que son. No, es todo lo contrario, es cómo la marca puede expresarse de manera que esas personas encuentren en la expresión de la marca una conexión. Y aquí les quiero mostrar un caso que para mí es bastante interesante. Y es el caso de los últimos Juegos Olímpicos, lo que hizo Nike. ¿Por qué me parece interesante? Porque uno, es la primera vez en la historia de Nike que la marca no usó deportistas reconocidos para su campaña de los Olímpicos. Y eso ya de entrada nos plantea un gran cambio en muchas cosas. Y lo otro que me parece interesante es porque no está tratando de dirigirse a un target específico, sino que está, por el contrario, haciendo que la gente se identifique con la marca y se conecte en algo que de alguna manera es común a todos. Entonces quiero que veamos este caso. On July 31st, 2012, Nathan Sorrell, a 200-pound, 12-year-old boy from London, Ohio, redefined the conventions of greatness in front of hundreds of millions of sports fans. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing.
We're all capable of it. All of us. Nathan did it on one of the biggest nights in sporting history. London 2012 set the stage for the most lucrative Olympics in IOC history, and Nike had big ambitions. Be the most talked about brand around the world by getting people to stop worshiping and start doing. Instead of leaning into the fanfare, Nike used the ultimate sporting stage to invite everyday people to get up off the couch and find their greatness. And in doing so, inspire and empower the next generation of athletes, reconnecting them with the brand. This wasn't about hero worshiping, it was about hero making. Instead of finding greatness on the podium in London, England, Nike found it in everyday people and places around the world. There are no grand celebrations here. No speeches, no bright lights. But there are great athletes. Through their social and digital communities, Nike invited the world to find their greatness. Using Nike Plus in Fuel, we encouraged people around the world to get moving, set goals, and log runs on their journey to greatness. The campaign got the world talking, but more importantly, it got people moving. This was the first time in the brand's history that Nike did not use elite athletes in their Olympic advertising. We proved to the world that if you have a body, you are indeed an athlete. Bueno, la segunda de estas nuevas realidades es que los consumidores hoy construyen su identidad y se segmentan a sí mismos, lo cual es interesantísimo. ¿Ustedes saben cuáles son las 4 fases que siguen los consumidores para construir o para expresar su identidad? Miren, la primera se llama Yo Soy y es ese momento en el cual abrimos un perfil en cualquier red social, entramos a una red social y decimos yo soy futbolista, yo soy bailarina, yo amo las motos, yo amo los videojuegos, yo soy, ¿no? ¿Cómo soy yo? ¿Quién soy yo y cómo me defino? El segundo momento se llama yo genero y empiezo con algún tipo de contenido, empiezo a demostrarte lo que yo soy, ¿no? Entonces, yo tomo fotos, yo hago cuentos, yo me pinto las uñas, yo me peino de esta manera, yo hago pasteles, ¿no? Entonces, lo que hago, voy expresándolo de manera que voy construyendo mi identidad. El tercero es yo pienso, y es ese momento en el cual comparto un tema, tengo un punto de vista, y es el momento en que la red social ya empieza a ser mucho más profunda. En un primer momento solamente me presento, solamente estoy contando un básico de mi vida, aquí empiezo a ser más profundo. Y en el cuarto se llama yo comparto, y yo comparto es exactamente yo transfiero mi personalidad a temas específicos, es decir, yo les comparto mi playlist. Ustedes pueden entrar y ver lo que yo hago, ustedes pueden ver este video que yo hice, es decir, ya empiezo a hacer que ustedes puedan entrar en ese espectro. Entonces miren cómo de un consumidor pasivo en el cual existía un concepto que se llamaba la audiencia target, es decir, una gente que está ya sentada en su casa en el sofá viendo televisión y yo necesito dispararle con el mensaje de la comunicación, empezamos a encontrarnos con un consumidor que no solamente crea una identidad, sino que empieza a demostrar esa identidad y empieza incluso a abrir la puerta para que otros consumidores entren y hagan parte de ese mundo, ¿no? Pero lo interesante es que esta definición no es estática en ningún momento. La realidad es que se mueve a una velocidad muy grande. Y la realidad, y aquí entramos en uno de los temas más importantes, y es los instantes. Es decir, la velocidad con la cual estamos interactuando y la velocidad con la cual los consumidores están cambiando lo que les gusta, cómo organizan lo que quieren mostrar, cómo se presentan al mundo, es tan dinámico que solo se podría describir con instantes. Entonces, la oportunidad de comunicación está dada por el momento, no por la persona. Es decir, no tengo que hacer un target de una persona, lo que tengo justamente es que encontrar los momentos para hablar con esa persona. Yo no sé si ustedes han escuchado este concepto de los comerciales del Super Bowl en Estados Unidos, ¿no? Es el espacio publicitario más costoso del mundo, donde tu comercial puede costar $3 millones, 20 segundos, y pues evidentemente lo va a ver muchísima gente y va a tener una gran exposición, y se hace pues muchos lanzamientos y muchas marcas obviamente hacen
comerciales dedicados específicamente para el Super Bowl. De hecho, al día siguiente empiezan a circular todos los rankings que muestran cuál fue el comercial que a la gente le gustó más, o cuál fue el comercial que tuvo más atención, o cuál fue el comercial más recordado, pues se vuelve parte de la conversación relacionada con el Super Bowl. ¿Ustedes saben cuál fue el comercial más comentado del Super Bowl en Estados Unidos? Uno que costó 3 millones anunciarlo, uno que tomó meses de producción, uno que involucró investigación del consumidor. No. Les voy a mostrar el mensaje comercial del cual más se habló en el último Super Bowl. Es este. En un momento dado, durante la transmisión del Super Bowl, se fue la luz y se paró la transmisión. Y Oreo posteó: aún en la oscuridad puedes sumergir en leche. Y ya. Y al otro día, todo el mundo, desde ese mismo día, evidentemente, todo el mundo estaba hablando del mensaje más importante del Super Bowl, en el cual una marca logró captar la atención. Eso es un tema de instantes. Es cambiar la mentalidad de pensar en targets a pensar en instantes. Y ser una marca que vive los instantes, evidentemente, pues tiene muchos riesgos, ¿no? Hacer este cambio del instante al target tiene muchos riesgos. Y aquí me meto en un tema que es muy interesante, y es cómo las marcas han transformado la forma como se comunican, donde antes nos pasábamos meses de producción para un mensaje comercial que al final, probablemente cuando salía al aire, todavía lo hacemos, pero muchas veces cuando hoy salimos al aire, probablemente la situación del consumidor ha cambiado. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de instantes. Entonces, hoy, evidentemente, las redes sociales han empezado a tomar cada vez más ese lugar, y el momento de comunicación parece mucho más cercano a un tema de redes sociales, donde vemos todos los días la presencia de la marca, ¿no? Donde la marca de alguna manera todos los días se conecta con nosotros para decirnos algo. Una marca de toallas higiénicas en México que se llama Saba, pues simplemente posteó un día en su muro de Facebook lo que ellos pensaron que era una muy buena promoción, que decía: tómate una foto con los nuevos tampones estilos con aplicador largo y gana un iPad, pasa la voz, tu foto debe tener mucho estilo. Evidentemente, pues la gente reaccionó de inmediato. Creo que este fue de los comentarios más suaves. Pinches estúpidos los de Saba MX, sácate una foto con los tampones, ¿qué esperaban? Ja, ja, ja. Obviamente, probablemente fue el mensaje más suave de todos, ¿no? Y ya la gente, obviamente, decía el community manager de Saba a vendedor de Bonais. Es decir, evidentemente la marca pues cometió un error gigantesco, que probablemente no lo pensaron de esa manera, pero inmediatamente la gente lo entendió. Y aparece la figura del troll, ¿no? Esta persona que evidentemente quiere hacer y sabotear todo lo que la marca hace, porque simplemente está buscando esos errores de las marcas. Y pues comenzaron a generar una conversación inmensa, simplemente para reírse del community manager y para culpar a la marca de lo que estaba haciendo. Aquí entra el primer error, es decir, equivocarse de una marca es normal. De hecho, cada vez más vemos esta tendencia de que los consumidores esperan que las marcas de alguna manera cometan algún error. Es normal, son humanos, eso es lo que el consumidor quiere, ver a la marca como otro humano, con lo cual cometer un error no es el problema es cómo te enfrentas a solucionarlo. Y este fue el gran error. Les pedimos una disculpa a nuestras fans, estamos muy decepcionadas por los comentarios desagradables que recibimos el día de hoy sobre un tema que es natural para las mujeres. No sé si un tema natural para las mujeres es tomarse fotos con tampones, pero bueno. La realidad es que pues, la reacción fue peor, ¿no? ¿Cuál fue el error aquí? Tomárselo demasiado en serio. Simplemente podrían haber dicho, pues nos equivocamos, cometimos un error, lo que queríamos decir era esto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque las marcas están al nivel del consumidor. Entonces, en este mundo de instantes no es un mundo en el que puedes ponerte a planear y a pensar y a hacer mensajes institucionales. Cuando te equivocas lo puedes hacer divertido y la gente lo va a entender. Entonces, ahí empezamos a ver un error de una marca y evidentemente esto pues, les costó muchísimo, la conversación fue gigantesca y pues, afectó muchísimo a la marca porque realmente lo que generó fue una desconexión. Eso es lo más grave. Un error de estos lo que te genera es una desconexión del consumidor. Pero la realidad es que hacerlo bien también es una gran oportunidad. Y aquí les quiero mostrar un ejemplo, un caso que ocurrió en Perú que me parece súper interesante. Bembos es una cadena de comidas rápidas muy conocida en Perú y ellos estaban promocionando su servicio a domicilio. Entonces, en medio de la comunicación
justamente del servicio a domicilio, un consumidor, probablemente un troll, tratando de reírse de la marca, les puso este mensaje. Hola Bembos, quisiera una entrega delivery para el planeta Krypton. Es que mi amigo Superman y yo estamos de hambre. El pedido es una hamburguesa de kriptonita y una de adamantium con extracto de coco. Rápido, por favor. Ahí es el momento en el cual se entiende qué tanto tu marca está conectada con el consumidor y con el mundo. ¿Saben lo que hizo el Community Manager? Hola Carlos, lamentablemente el planeta Krypton fue destruido hace varios años, por lo que fue retirado de nuestra zona de reparto. ¿Por qué no nos visitan Superman y tú a algunos de nuestros locales? Los esperamos. ¿Saben qué generó? Pues esta reacción. Todo el mundo dijo, el Community Manager de Bembos es introleable, ¿no? Es imposible porque es capaz de entender tan bien el sentido con el cual el consumidor lo estaba diciendo. La forma tan inteligente como respondió muestra simplemente esa conexión. Y la misma gente empezó a decir, es introleable. Pero lo más interesante, de hecho algunos consumidores empezaron a decir, no, sus hamburguesas son introleables. Y ellos dijeron, aquí hay una oportunidad interesante. Un mes después lanzaron la introleable. Y esto lo único que muestra es cómo estás desconectado con el consumidor, que eres capaz de generar una idea de producto, eres capaz de generar una innovación como esta a partir de un tweet. Pero esto lo que tienes que hacer es estar conectado con los instantes, ¿no? No puedes estar planeando con meses de anticipación porque esto nunca lo vas a saber. Esto solo pasa porque estás dando el mensaje correcto y estás teniendo mucho más una conversación que simplemente publicando avisos sobre la marca. ¿Dónde estuvo la diferencia entre Saba y Bembos? En la personalidad. Es decir, lo que es más importante hoy es construir una personalidad de marca y esa personalidad de marca va a interactuar. Eso es lo que va a pasar simplemente. Es lo que hace que la marca sea humana, que esté a mi nivel, que yo pueda conversar con esa marca. Y lo más interesante es que eso solo lo descubres cuando estás en esa conversación. Esto no lo vas a descubrir en una sesión de grupo ni en una investigación que lleve meses haciéndose. Lo único que puedes hacer es estar ahí donde está el consumidor. Si el consumidor está en esos instantes de la conversación, de las redes sociales, tienes que estar ahí para poder saber cuál es el instante en el cual tienes que aprovecharlo, porque puede ser un meme, puede ser un mensaje que fue interesante, que pasó en los medios y la gente lo llevó a las redes sociales y tu marca lo puede aprovechar. De hecho, yo creo que tan desgastado está el concepto de target y de segmento que hoy es mucho más probable que sean los propios consumidores los que se segmenten. Y miren lo interesante que es. Este es un tema que pasa en México y me parece que está bien interesante y es como los consumidores empiezan a nombrar sus propios segmentos. Hace un tiempo la gente empezó a hablar en las redes sociales, obviamente empezó a hacerse más grande el fenómeno a través de las redes sociales, de un término que se llaman los godines en México. Y los godines son estos empleados que trabajan en una oficina, que trabajan en un horario fijo y que tienen que trabajan de 8 a 12, de 2 a 6. Este es el típico godines que trabaja de contador, de cualquier posición en una oficina y trabaja en un escritorio todo el tiempo. Y esos son los godines. De ahí surgió el blog del Orgullo Godines, donde cualquier persona podía salir, es decir, podían salir fotos de unos godines caminando por la calle a la hora del almuerzo y les tomaban una foto y simplemente ponían una frase chistosa. Al principio podría parecer una expresión como discriminatoria, como clasista, donde la gente por el contrario, está como discriminando a estos godines y de alguna manera siendo ofensivo. Pero no, estuvo interesante porque se volvió una cosa divertida y los propios godines se empezaron a meter en la historia, ¿no? Y surgió, hay 20,000 seguidores en la cuenta del Orgullo Godines en Twitter, por ejemplo. Y empiezan a poner cosas como estas, ¿no? Godines que estudiaron en el extranjero y trabajan en las mismas condiciones que su empleado, que su compañero que nunca salió, ¿no? Si nunca has pateado la impresora para que funcione, no eres un digno godines. Entonces empiezan a encontrarte esta vida de los godines. Ellos son los godines, ellos mismos se segmentan. Eso es muy interesante. Nunca una marca hubiera pensado que el target
de una comunicación podían ser los godines. Igual pasa con otro grupo en México también. El fenómeno, esta vez son los niños de las familias millonarias, los niños que lo han tenido todo y que de alguna manera pues hay como la idea de que son idiotas y que son unos estúpidos, pues porque siempre lo han tenido todo y nunca han tenido como que esforzarse. Y en este caso pues son los mi reyes, ¿no? Y para ellos está Mi Rey Book. Y un Mi Rey puede aparecer en cualquier lugar, es decir, en cualquier fiesta alguien toma una foto y tú apareces en el blog como un Mi Rey con un chiste y simplemente ahí estás. Y es imposible no aparecer en el Mi Rey Book. Lo interesante es que de alguna manera también hay un estatus, ¿no? Lo rechazan, obviamente, y nadie quisiera estar en Mi Rey Book, pero al final si apareces ahí como que no está tan mal tampoco, como que de alguna manera te da un tipo de estatus. Y hay comentarios muy fuertes para referirse a ellos como que fueran unos idiotas, pero al final la gente se vuelve como, al final se ríen de sí mismos, ¿no? Se vuelve esta idea del target de que los mis reyes son los otros y no soy yo, de alguna manera. Y acá también, bueno, hay una cuenta en Twitter que Mi Rey Mamón, ¿no? Es nivel de inglés alto, traduzca fiesta, party, úselo en una frase, ayer me partí la jeta en la bicicleta, ¿no? Contratado. Ese es un Mi Rey, por ejemplo, es típico comentario de un Mi Rey. El sueño de toda Lobuki, las Lobuki son las novias de los Mi Reyes, es encontrar a su príncipe azul, es comer sin engordar, ¿no? Y el Mi Rey que dice, a veces me siento solo, otras veces me ayudan a sentarme, ¿no? Entonces, es simplemente una forma como el mismo consumidor te está diciendo, este soy yo. Nosotros nunca llegaríamos a pensar que un segmento es esto y realmente esto es la forma como el consumidor se segmenta a sí mismo. Y ese es probablemente el mensaje más importante que quiero que entiendan y es que no podemos seguir pensando que las marcas desde un escritorio estamos diciendo cómo es el mundo y qué segmentos tiene. Es el consumidor con su participación el que empieza a crear estos segmentos, ¿no? Y es ese consumidor que se pone y se quita la etiqueta, ¿no? Y eso es parte de lo que significa esta nueva realidad. Y la nueva realidad 3 dice que el target de tu marca es la gente a la que le interesa lo mismo que a tu marca. Y esto es algo muy diferente. Antes lo que pensábamos era que las marcas te enseñaban lo que podía ser correcto. Hoy, al contrario, lo que hacemos con las marcas es tratar de buscar afinidades, ¿no? Y lo interesante aquí es que las marcas pueden ser los ojos y los oídos del consumidor. Es decir, lo interesante es cómo las marcas se vuelven un apoyo para que el consumidor vea y oiga mucho más de lo que le interesa. Entonces, la pregunta de quién es tu target es mucho más interesante los que ven y los que oyen antes que los demás en cada grupo, de acuerdo con lo que les interese, porque la gente se agrupa de manera natural por las cosas que le interesan y eso pues lo vemos en Facebook y lo vemos en todas las cosas. Es decir, hay cosas que algunos de mis amigos postean en el muro de Facebook que a mí no me interesan y paso, y otras que me involucro y entonces lo comparto y le doy like, y esto lo que hace es que muestra que hay unos grupos naturales sobre ciertos temas. Entonces lo interesante aquí cuando vemos esto es preguntarnos cuál es el rol de la marca, porque siempre el rol de la marca fue definir el target, responder esa pregunta probablemente con elementos socioeconómicos o con elementos demográficos o con elementos actitudinales o con lo que sea, pero marcando un territorio de dónde debía estar el target. Lo más interesante aquí es cómo la marca la vinculo a esos que son los oídos y son los ojos. Y yo decía, le decía en estos días a un cliente, lo interesante no es que pensemos que nuestra marca es lo que la gente va a ver. Nuestra marca deberían ser los anteojos con los que el consumidor ve el mundo. Y eso plantea un cambio totalmente distinto, porque siempre lo que hemos tratado es dónde podemos estar para que el consumidor nos vea más, cómo podemos aparecer más y ser más su panorama y ser más el paisaje que ve. Y en cambio, lo interesante es cuando las marcas dicen no, por el contrario va a ser los anteojos a través de los cuales la gente puede ver más de lo que le gusta, más de lo que le interesa. Y ahí sale un concepto que es muy interesante y es, este es el nuevo medio más importante de cualquier marca, ¿no? Y no solamente creo que Pinterest es muy importante y que Pinterest es muy importante en una industria como la moda, sino que lo que quiero decirles con esto es que las marcas cada vez más, en vez de mostrarse a sí mismas, lo que le están diciendo al consumidor es, así vemos el mundo, así lo veo yo, esta es mi perspectiva. Y eso al consumidor le da mucho más valor que si le dices, bueno, y la última colección. Eso también, te pongo la última colección sin duda. Pero qué interesante es cuando una marca se va a la calle y toma fotos de lo que cree que es interesante para ese consumidor y lo comparte.
Y eso pues nos lleva definitivamente al tema de cool hunting. Desafortunadamente en América Latina tenemos muy pocos ejemplos realmente de buen cool hunting, que sea hecho de manera estratégica, que sea alineado estratégicamente con la marca. No es solamente salir a buscar cosas que nos parecen impactantes, es básicamente entender que se conecta con una esencia de marca, ¿no? Y es casos como este, ¿no? Lo que hizo Louis Vuitton cuando hizo las vitrinas diseñadas por Kusama. Eso es realmente un buen cool hunting. Eso es realmente la capacidad que una marca entienda el valor que hay ahí afuera y se vuelva eso, los anteojos y no el paisaje del consumidor. Y lo interesante es que no es un patrocinio. O sea, lo que ellos hicieron no fue patrocinar al artista, lo que hicieron fue una curaduría. Y curaduría es mucho más que encontrar. Curaduría es conectar, eso es lo más importante. Miren lo que está haciendo Pepsi, por ejemplo. Pepsi creó este espacio que se llama Pulse y todo lo que está pasando hoy en la cultura popular pasa por esta página. Es decir, Pepsi dice, esto yo creo que te interesa. Si tú estás en este mundo, esto te puede interesar. Y de esa manera lo que están haciendo es una curaduría de temas. Y de otra manera, pero también igualmente valioso, lo que hace American Express con el Open Forum, y es artículos que creo que te pueden interesar, ¿no? Como mi convicción, que tiene que ver, y que American Express ha invertido mucho en el tema de generar negocios, de que la gente pueda, de que los pequeños negocios tengan un rol, y todo esto dice, bueno, aquí hay artículos, información que puede ser interesante. Entonces lo interesante es entender eso. Las marcas ya no compiten con las marcas que ofrecen lo mismo. Si tú te quedas simplemente mirando qué está haciendo la competencia para tú hacer lo mismo, pero con un poco más de esfuerzo, pues la realidad es que no vas a tener ninguna diferenciación, porque la realidad es que hoy no compites con las marcas, hoy compites con los 2 billones de personas que están generando contenido en el mundo, porque eso es cualquier marca hoy. Un productor de zapatos, un productor de cereal, un productor de alimentos, lo que quieras, pero también es un generador de contenido. Todas las marcas hoy son generadores de contenido. Entonces, muchas veces, y esto es interesante, más que tratar de generar contenido, cuando decimos generar contenido de marca es cómo hacemos para meter la marca en unos posts de Facebook. Y a mí me parece que ahí está el error. Yo creo que es mucho más la idea de crear plataformas para que otros brillen, no para que la marca hable, ¿no? Y desde hace años lo sabemos, es decir, ponerle el spotlight, ponerle la luz directamente iluminando la marca, hace que la gente, por el contrario, lo considere un contenido que no es interesante, que no es creíble, que solamente tiene detrás un interés comercial. Si nosotros lo que hacemos es que logramos que la luz la tenga el consumidor, pero que el consumidor entienda que esa luz la está teniendo gracias a la marca, ese es un valor mucho mayor. Y la cuarta y última realidad, pues es que hoy no hay targets, hay instantes, ¿no? Y el mayor logro es ganar un instante aquí, cada vez más, ¿no? El mundo es completamente móvil y eso sabemos, esta es definitivamente la pantalla clave en la cual tenemos que estar, ¿no? Y lo interesante es que con una investigación que se hizo en Europa, pero que aplica evidentemente al resto del mundo, lo que encontramos es que hay 3 instantes hoy más relevantes para el consumidor y que no existían hace 10 años. Esos 3 nuevos instantes son el reto más grande que tiene hoy cualquier marca. Yo diría que hace 5 años no existían estos 3 instantes. Si no los conocen, pues nunca van a poder ser relevantes en esos espacios. Pero son espacios que se pierden o se ganan cada día. El primero se llama reconexión. Ya se los voy a explicar. El segundo se llama movimiento y el tercero se llama lubricación. Esos son los 3 momentos relevantes. El primero es reconexión. ¿Saben qué es reconexión? Es esto que ocurre generalmente en las mañanas, cuando antes de saludar a la persona que tenemos al lado, miramos la pantalla de nuestro celular. Eso es reconexión. ¿De qué me perdí? ¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué estaba pasando en mi mundo mientras yo estaba dormido? Ese momento no existía antes. Ustedes me dirán, sí, pero antes la gente ponía las noticias o ponía el radio. Sí, eso es cierto. Pero no era su mundo, era un mundo que no le pertenecía. Lo interesante aquí es que ustedes empiezan a mirar si alguien les escribió, si tienen un mensaje, si alguien posteó algo interesante. Probablemente alcanzan a mirar desde la cama el muro de Facebook a ver qué hay nuevo. Ese es un momento nuevo.
Y esa es una gran oportunidad, como la marca puede empezar el día de la gente con ese momento de reconexión. Puede haber otros momentos de reconexión en el día, cuando la gente ha estado por alguna razón desconectada, que es cada vez más difícil, y vuelve y trata de reconectarse para ver qué fue lo que pasó, ¿no? Probablemente estuvo en una reunión o probablemente estuvo en un avión y tuvo que apagar el celular y prende y dice, bueno, ¿qué pasó? Ese momento de reconexión es una gran oportunidad para las marcas. El segundo es un momento de movimiento. La gente toda la vida se ha transportado y el transporte público siempre ha sido un espacio probablemente de consumir otros medios, ¿no? Todos estos periódicos gratuitos siempre han sido una oportunidad. Pero lo interesante hoy es esa posibilidad de mezclar el espacio real, el espacio urbano, con el espacio virtual. Entonces la posibilidad que ustedes tienen hoy es que mientras la gente se transporta, es probablemente el momento en que está más abierto a consumir contenidos. Es la gran oportunidad para combinar el mundo online y el mundo offline, donde ustedes pueden, a partir de lo que la gente está viendo, a partir de un código, a partir de una invitación, a partir de una mención de una página web, ustedes van a tener a la gente involucrada y participando. Las acciones que conecten ese mundo real con ese mundo virtual van a ser cada vez más relevantes. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y el tercero se llama lubricación. Y este es, de los tres, el único que no necesariamente ocurre todos los días, sino que ocurre en momentos específicos de la semana o del mes o del año. Y es cuando, por ejemplo, estamos con nuestros amigos y usamos el celular para alimentar la conversación física. Ustedes han visto lo que pasa cada vez más, que si te estoy contando de algo, te digo, no, espérate, lo busco y te lo muestro, ¿no? Pinterest hoy es un impresionante lubricador de conversaciones. Es decir, la gente está ahí y dice, no, un vestido, espérate, te muestro el vestido, y es ahí. Es decir, es el móvil y el consumo de los medios en esos espacios es una forma de alimentar la conversación. Pero esto ocurre en dos vías. Por un lado te cuento y te muestro, y por otro a los que no están en esta conversación les muestro que estamos aquí conversando y que nos estamos tomando un café. Ese es un momento increíble que creo que muchas marcas hoy no han aprovechado y que podría ser un momento increíble con el valor que sabemos hoy, el valor social que tiene la compra y el poder saber que en ese momento de hecho estoy compartiendo con alguien y que podría estar hablando de tu marca puede ser muy relevante. Entonces, si antes el tema era decir algo sobre la marca, hoy cada vez más es un tema de dar de qué hablar, ¿no? La publicidad siempre fue dar un mensaje sobre la marca. Hoy tenemos que ser la moneda de cambio. La moneda de cambio se llama contenidos. No hay otra moneda de cambio hoy en el mundo. Contenidos relevantes. Eso es lo más importante. Y cuando les digo que es dar de qué hablar, tiene que ver con cómo podemos romper esa rutina, ¿no? En la conferencia que vimos ahorita se hablaba de la sorpresa, de sorprender. Yo creo que es eso justamente. Esa es la gran oportunidad que tenemos para las marcas. Quiero que vean este caso de Adidas, que creo que tiene mucho que ver con nuestra industria, pero también tiene mucho que ver con el aprovechar el espacio online y el espacio offline. Ojalá podamos llegar a inspirarnos y hacer cosas como estas en Colombia. We set out to change a piece of retail forever. That's why we teamed up with Adidas, the brand that is all in on innovation. Their teen brand, Neo, was chosen for the solution. Nowadays, when shoppers come to a store after closing hours, they're basically left window shopping. On the other hand, those retailers often have great e-commerce solutions available, around the clock. But what if you combined the two properties into one? Well, first of all, our store would never be closed, but there was an even bigger opportunity to create a truly amazing brand experience. Within 10 months of rapid prototyping, we went through multiple versions and built a fully functional prototype. The experience speaks for itself. Touch, drag and explore the products, all in life size right in front of you. We used professional dancers for the interactive shoot to pull off some pretty impressive moves. Since smartphones are now our customers' first screen, we wanted the system to integrate in the easiest possible way with the devices. But we knew that asking people to find, download and open an app for that connection was way too time-consuming. In the end, we found a way that was so great, we had to patent it. Ja, und dadurch, dass man die Möglichkeit hat, eben sich mit dem Handy zu verbinden, ist das bestimmt. Also wir haben eigentlich nur diesen PIN eingegeben und dann konnte man direkt Artikel reinziehen und das hat man dann Gleich direkt auf dem gesehen. Display gesehen. If you know how to use a shopping bag, you know how to use our shopping bag. Just drag and drop the products straight to your mobile phone. Our users could walk away with the stuff they like and then purchase it later in their own comfort zone. And of course share their chosen favorites with friends.
The results have been great. The system was highly engaging, driving conversions in the Ecom Daily. But additionally, up to 90% of direct bypassers' attention was caught, and around 1 in 4 entered the store after playing with the window. Still, we never imagined how well the product was received, not just by shoppers, but by press and bloggers as well. Because of all this, we are already planning the next rollout as we speak. We put shopping into window shopping. Miren lo interesante, es simplemente eso, sorprender, ¿no? Todas las vitrinas son iguales, yo logro que la vitrina se vuelva un espacio de e-commerce, ¿no? Este fue un ejemplo muy interesante. McDonald's, esta fue una de las campañas más exitosas de McDonald's en el último año y fue en Australia, para celebrar el Día Nacional de Australia. Los australianos le dicen maca a una hamburguesa de McDonald's. Y lo que hicieron fue, durante la noche antes del Día Nacional de Australia, le cambiaron todas las señales a todos los McDonald's de Australia para que dijeran Macas y no dijeran McDonald's, simplemente como un homenaje a la forma como los australianos llaman las hamburguesas. Eso es lo más interesante, es decir, no es que una marca acepta que nosotros nos llamamos como la gente nos dice, no como nosotros creemos que nos llamamos. Y eso significa un profundo cambio en ese concepto de pensar que el valor lo tiene la marca y que el poder lo tiene la marca. Y ahí nos lleva a un concepto que es muy importante y que va a ser muy relevante en toda la transformación que estamos viviendo, y es la autenticidad, ¿no? ¿Qué es la autenticidad? Es simplemente que la gente pueda llamar las cosas por su nombre, y autenticidad es una cosa muy importante, y es que todo nace de tener una convicción. Es decir, ¿qué es que alguien sea auténtico? Es que tenga una convicción y la siga. Y muestre con sus hechos, no con sus palabras, sino con sus hechos, que realmente está dispuesto a llevar esa convicción hasta las últimas consecuencias. Las marcas que tienen convicción lo que hacen es que construyen una comunidad, es decir, atraen a la gente. Entonces, si antes decíamos, ¿quién es el target de mi marca? Hoy la pregunta debería ser, ¿qué quiero cambiar en el mundo? Porque si yo quiero cambiar algo en el mundo y tengo una convicción, pues estoy generando un target. Pero es muy distinto hablar de qué quiero cambiar en el mundo para ver cuánta gente quiere unirse a mi causa, a decir simplemente hombres y mujeres de 25 a 35 años, ¿no? De nivel socioeconómico A, B o C. La pregunta es que ¿todas las marcas pueden tener una convicción? La respuesta es sí. A mí me preguntan muchos clientes todo el tiempo, pero eso es una cosa de solo las grandes marcas. Yo no creo. Todas las marcas tienen que tener una convicción. ¿Saben por qué? Porque tener una convicción es tan simple como preguntarse en qué cree tu marca. Y todas las marcas creen en algo, porque la marca las hacen las personas, y las personas creen en algo, siempre. Entonces, les voy a proponer un esquema que creo que puede funcionar muy bien para cualquier marca, y es un triángulo muy simple. Es decir, ¿en qué cree tu marca? ¿Cuánta gente puedes afiliar con eso? Eso es lo que haces. Cuando crees en algo, la gente se afilia, y cuando tú logras que la gente se afilia, vas a hacer un cambio en el mundo. Lo que pasa es que tienes que preguntarte qué necesita cambiar el mundo, qué es eso que sería relevante cambiar en el mundo, qué es eso que haría que el mundo fuera mejor de alguna manera. Y esto pareciera que les estoy dando una lección de responsabilidad social corporativa, pero es que el tema de responsabilidad social corporativa ya no es una tendencia. Hoy, una marca que no se pregunte cómo puedo hacer que el mundo sea mejor, no tiene cabida en ningún espacio, en ninguna categoría. ¿Siguen vendiendo muchas marcas? Sí, claro que sí, y se puede seguir vendiendo, y está bien. Pero harían una conexión mucho más relevante si entienden que hoy cualquier marca tiene que generar un impacto positivo en el mundo. Este es un triángulo muy simple. Preguntarse qué cree la marca, cómo hago que la gente se afilie y cómo hago que todo eso signifique una transformación en el mundo. Hay una marca que creo que lo muestra perfectamente. Hay una marca que dice, miren, una cosa increíble para cambiar en el mundo, y dice una cosa tan simple como esto: yo creo, mire su convicción, yo creo que en el mundo lo que nos une es más grande que lo que nos separa. Es muy fuerte, es decir, yo voy a luchar por eso, por demostrarle al mundo que lo que nos une como personas es mucho más fuerte que lo que nos separa. ¿Qué logran con esto? Que mucha gente diga, yo también creo eso y yo estoy de acuerdo con eso. Y definitivamente al final se hace una diferencia real en el mundo, y este es el siguiente caso que quiero que vean. The relationship between India and Pakistan is one that has seen a lot of lows.
It's stressful, it's tense. It seems it's not improving and it's getting worse. It's only been 60 years that we have been apart. Before that, we were living harmoniously together. I think all the strife would go away if you took away the barbed wires in the middle of the two countries. It saddens me that we have this neighbor that we can't even go visit. They have this perception which they've been ingrained in the head that that's the bad guy. But when they actually meet them, they realize, you know what, he's just like me. Mainly because there's no communication. They're near us, but we have no access to them. And it's sad, because together I think we would do wonders. Creating an environment where young people can exchange ideas, thoughts, gestures, and take away that communication gap that exists. If I have any opportunity to go to India, I'll surely go there. The whole idea of actually touching hands, it's like communicating with each other without words, and that action speaks louder than anything else. This is what we are supposed to do, right? We are going to take minor steps so that we are going to solve bigger issues. It is more about, how similar we are as opposed to how different we are. Togetherness, humanity, this is what we want. More and more exchange. No, entonces el consejo es muy simple. Comiencen con una pregunta. ¿En qué cree mi marca? ¿Cuál es la convicción de mi marca? Esa es la nueva manera de hacer targeting. Esa es la nueva manera de pensar los segmentos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que preguntarnos cuando entendemos en qué cree mi marca es quién cree en lo que cree mi marca. Y de esa manera es la forma de encontrar a los segmentos. Entonces el mensaje es muy claro. Creo que estamos en un mundo de instantes. La velocidad pues no es nada nuevo ni ajeno. Ya sabemos que todo pasa a una velocidad increíble. Y lo único que hace que sea interesante para la gente el mensaje de una marca es compartir una convicción. Entonces, creo que la gran diferencia es las marcas que tienen un target, que es lo que hemos hecho siempre, a las marcas que se hacen un target. O sea, el reto es dejar de hablar de targets y de segmentos y entender que el mundo hoy es uno solo. Y que las afinidades no se dan por demografía ni por acceso, porque todos ya tenemos acceso a todo, sino porque se comparte un mismo punto de vista. Entonces esta imagen, por el contrario, para mí es un error. Pensar que nosotros tenemos que ver a los consumidores como targets a los que hay que dispararles. No, lo que tenemos es que crear una convicción que haga que justamente el target sea nuestra marca y por el contrario sean los consumidores los que quieran venir hacia nuestra marca. Tenemos instantes de atención. Depende de nosotros que pasemos de hablar de segmentos y de targets que no existen en realidad, yo creo que no existen, a que la marca sea eso detrás de lo que todos quieran ir. Muchas gracias.